El territorio de Letonia fue poblado por tribus bálticas hasta la invasión de los teutones. Fue ocupada por los germánicos caballeros portaespadas, por el Gran Ducado de Lituania y por Rusia hasta su independencia en noviembre de 1918. La fundación de Riga data de 1201, cuando el obispo Albrecht von Buxhoeven llega de Bremen para evangelizar la región de Livonia, habitada por pueblos bálticos de religión pagana. El clero alemán, apoyado por los hermanos Livorios de la Espada y por la orden teutónica, llegó a controlar toda Letonia. Ya estamos en la República de Letonia. Estos árboles típicos letones, los arces, enmarcan el camino hacia el Palacio de Rundale que visitamos antes de llegar a Riga. Está situado a 12 kilómetros al oeste de la villa de la municipalidad de Bauska. A lo lejos vemos el palacio, pero antes paramos para almorzar en este típico restaurante. Y ahora sí vamos a visitar el famoso Palacio de Rundale. Este palacio de invierno, obra maestra del barroco de Letonia, lo comenzó Rastrelli para Byron en 1736. Exacta, tiene que tocar una musiquita. Nos está dando la bienvenida. No decía bienvenidos a Letonia, pero casi, sí. Casi. Un poco con retraso. Ocupa unas 72 hectáreas, lo que muestra las dimensiones del palacio. No, al contrario, más natural. Porque, a ver, este dato, mirá, por favor. La organización de las obras de la mansión del ambicioso duque de Curlandia fue impresionante. Construidos en primer lugar los hornos para la fabricación de los ladrillos, el arquitecto hizo venir de San Petersburgo a las cuadrillas que habían realizado sus grandes obras en la capital rusa. En un año ya se encontraba techado. Y cuando los obreros habían terminado su labor, llegaron de Rusia estucadores y decoradores para ornamentar los interiores. Para ubicarnos en la época, nos encontramos con personas que llevan los atuendos de entonces. Luego de entrar por la puerta de las visitas especiales, accedemos al primer piso del palacio. Bueno, entonces hemos entrado ahora por la puerta que se abría solamente en casos de visitas especiales, que estamos en el Salón del Trono. Este salón, llamado también Salón Dorado, se encuentra en el ala este del palacio. Por la ventana apreciamos las arcadas que están en estilo barroco. Como el palacio se encuentra en pleno campo, se quiso realizar un barroco muy moderado. Las paredes están pintadas imitando el mármol y los relieves son de estuco dorado. En el techo se puede ver la pintura que representa la apoteosis del rey. En la pared están las iniciales del duque. Como vemos, se siguen paseando por el palacio los personajes con trajes de época. En la guerra napoleónica, las tropas pasaron por aquí y el palacio perteneció a un conde ruso.
Los trabajos de restauración recién se comenzaron a realizar antes de los años 70. Este lugar, que tenía 3 capas de pinturas, todavía no está restaurado. Llegamos al salón de baile, también llamado Salón Blanco. El color blanco no es casual, aquí no hay colores ni dorados, es todo estuco blanco para resaltar los colores de los vestidos elegantes de damas y caballeros que venían acá a bailar. El salón tiene muy buena acústica. Según el proyecto original, en época en que Rundale pertenecía al Imperio ruso, el palacio se construyó como una casa de verano del duque von Biron, y aquí se pensaba hacer la capilla del palacio. Y en aquel saloncito de porcelana estaba originalmente previsto para una escalera. En la parte superior están representadas las 4 estaciones. En el centro, el nido de cigüeñas que ya vimos sobre una de las chimeneas del palacio. Esta es una galería y escalera de servicio que lleva a las antiguas cocinas del palacio. Por lo general los palacios tenían cocinas dobles. Se ven muy modestas, no tienen ni relieves ni frescos. Tenemos 3 cuadros que son del siglo XVII que pertenecen a un pintor anónimo. Según los especialistas, se supone que representan a un caballero español. Con esto calefaccionaban las distintas dependencias del palacio. Estos salones representan la época de los hermanos Zubovs. Era el regalo que le hizo Catalina la Grande, cuyo retrato estamos viendo en esa pared. Y aquí a la derecha una estatuita que representa a Catalina. Los muebles son de estilo francés Jacot y la porcelana es alemana de la famosa manufactura Messale. La alfombra es francesa. Ahora nos encontramos en el ala central del palacio. Esta es la antesala de las habitaciones del duque. Tiene cuadros de escenas bíblicas y religiosas. Sobre los muebles tenemos 2 animalitos mitológicos finos. Son ambientadores de aquella época que se utilizaban en los palacios. Ahí dentro se quemaba el incienso para perfumar los ambientes. Aquí tenemos nuevamente las estufas, que desgraciadamente no se conservaron. Solo 2 son auténticas que se encuentran en el dormitorio del duque. Esta es la sala rosa con temática de la primavera. Está dedicada a la diosa de las flores, que la podemos ver representada en el techo, acompañada por sus compañeras y por pequeños angelitos. Las paredes están pintadas imitando mármol en estilo rococó alemán, policromado.
y el parquet es de la época. El Salón Azul, llamado también el Salón Holandés, al duque von Byron le gustaban mucho los holandeses, por lo que tenía una buena colección de esa escuela, y entre ellas algunas pinturas de Rembrandt. El Salón Salmón o Sala de los Retratos. Aquí vemos que cambia el color y los diseños que estaban de moda en la época del rococó. Fue el salón favorito de la zarina rusa Ana Románova. Y este es el retrato de von Byron, duque de Zurlandia, que subió al trono gracias a su madrina. Fue pintado después del exilio, cuando volvió en la época de Catalina la Grande. Y allá su hijo mayor Pedro, que ya era grande cuando volvieron del exilio y que heredó el trono de su padre. A su lado, su tercera esposa, la bella Dorotea. Debajo del retrato de von Byron, sus dos nietas mayores, hijas de Pedro. A la derecha, el zar ruso Pedro I, y a la izquierda, el rey de Prusia, Federico II. Enfrente del duque Byron, su esposa, la duquesa Benigna, que fue nombrada dama de honor de Ana de Rusia. A su izquierda, Catalina la Grande. Debajo de Catalina II está el hijo Pedro antes del exilio, que duró como 20 años. Y debajo de Pedro III, la zarina rusa Isabel. La habitación del duque se encuentra en el centro del palacio. Vemos el parqué, que no solo es el más avanzado técnicamente, sino también el más representativo del barroco de Letonia. Fue colocado en el año 1739 por el maestro Jan Heger. Desde las ventanas verificamos que la habitación del duque está en el eje de simetría del palacio. Podemos apreciar los magníficos jardines donde sobresalen el jardín francés y el jardín de rosas. Y allá podemos ver el Teatro Verde bajo la forma de un anfiteatro. Cuando el duque se despertaba, todos los cortesanos debían estar presentes para saludarlo. Si alguno faltaba o llegaba tarde, se castigaba. La chimenea es la única que no fue reelaborada posteriormente. En el techo se pueden ver escenas de la mitología antigua y también temas barrocos habituales. Tiene muy pocos cuadros y que están elegidos simbólicamente. La siguiente estada es la de audiencias. Tiene tapices de seda de color rojo. En el techo, el mito de Venus y su amante Adonis. Vemos el retrato del hijo del duque Pedro y enfrente el de su esposa Dorotea con sus dos hijas. El mobiliario es de estilo Luis XVI y en la cómoda un reloj francés. Está laqueada en negro y es el mueble más costoso de la colección del castillo. Pasamos ahora al llamado Salón Italiano. Se pueden ver grabados de la escuela italiana. Así como el gran duque admiraba el arte francés, este salón atestigua el amor de Pedro por Italia, país que visitó en 1785.
A la derecha de la puerta el retrato de la duquesa Dorotea y abajo el de su marido, el duque Pedro. En ellos se puede ver que tenían mucha diferencia de edad, más de 30 años. De la primera esposa se divorció, la segunda esposa falleció y luego se casó con Dorotea cuando ésta tenía solo 18 años y él ya tenía más de 50. El salón de mármol lleva este nombre por el estuco de sus paredes imitando mármol, en sobrios colores grises y azules. Detrás de aquella puerta se encuentra el salón de billar. De allí surgió la leyenda de la Dama Negra. Dicen que vive ahí y pasea por todo el parque. En los departamentos de la duquesa dicen que vive la Dama Blanca. Entre las guirnaldas de flores se encuentra el monograma del Gran Duque. También este salón fue utilizado como gimnasio. Aquel es el busto de la Dorotea madre. Y enfrente se encuentra el de Dorotea hija. En las vitrinas podemos apreciar vajillas curonianas que se fabricaron en las fábricas reales de porcelana de Berlín. Esta sala, la primera sala inaugurada en la época postsoviética. La sala representa la época de los últimos dueños del palacio, los condes Šuvalov. Ese palacio perteneció durante 90 años hasta el año 1920, cuando Letonia se independizó y se hizo una reforma agraria. Y según esa reforma, quitaron todas las propiedades a los extranjeros, que eran rusos y alemanes. Todos los palacios fueron expropiados y pasaron al Estado de Letonia, y todas las tierras también a los barones alemanes, a los terratenientes, fueron también quitadas y distribuidas o vendidas por un precio simbólico a los campesinos. Podemos ver retratos de algunos profesores de la Academia Petrina. A mi padre le gustaba mucho ese palacio, que vivió el mayor tiempo vivió en este palacio de verano. Al hijo no le gustaba ese palacio, vivió más en la capital, y ahí fundó la primera escuela superior que se llamaba la Academia Petrina, la Academia de Pedro. Aquí podemos ver algunos retratos de algunos profesores de esa academia. Aquí podemos ver esa puerta que lleva a aquel cuartito pequeño donde está el fogón de la estufa. Y aquí el despacho es el único sitio donde no hay estufa. Aquí hay una chimenea. Esta parte es muy fea, no tiene azulejos, no tiene cerámica. O el cuarto de baño y el vestidor. Pues también el techo, muy original, muy bonito, con muchas flores policromadas, el sol en el medio y esa guirlanda o esa corona preciosa de flores. Esto es el vestidor, pero aquí el váter está aquí. Mira, esto es el váter. Si levantas, esto es como la taza del váter. Levantas la tapa. Estamos en el vestidor de la duquesa. Es muy
femenino, vemos completamente otro estilo en todo. La estufa es la única estufa que no es de azulejos, es de estuco en forma de una torre preciosa con flores. Y este nicho en forma de una concha gigante está previsto para colocar ahí un sillón, un sofá, para poder descansar, sentarse, echarse, para tomar un café con un amigo íntimo que puede entrar por aquella puerta oculta. Bueno, muchas flores, mucho tema floral, aquí todo, las cortinas, la tapicería. Aquel reloj tan original, con un elefante que está apoyando un barril. El espejo, la decoración del espejo, todo el techo, muchas flores otra vez y aves del paraíso, pues todo muy femenino. Y podemos ver dos puertas ocultas. Esa puerta a la derecha lleva a una escalera. Por la escalera se sube a un cuartito que está encima del cuarto de baño donde vivía la doncella. La doncella siempre tenía que estar a mano día y noche, por eso es muy pequeño y bajo, por eso no se puede entrar, solo asomarse para ver. Y por eso el cuarto de baño tiene el techo muy bajo, pero muy bonito, en forma de mosaicos, espejos preciosos. Vemos que no hay bañera, una palangana de porcelana. En esta habitación se exponen los trajes eclesiásticos de aquella época. Y en esta otra vemos la moda laica de aquella época. Y aquí una vista exterior desde una de las ventanas. El arquitecto de este palacio, que también trabajó en el proyecto del Hermitage. ¿Queréis manzana? Mira, la guía nuestra era la más amar. No, una de cada para luego cuando la lave. No tenemos derecho al bono, señor Daniel. Y ahora sí retomamos el camino rumbo a Riga, capital de Letonia. En el camino pasamos por Bauska, una villa en la región de Semigalia situada entre los ríos Musa y Memele, donde forman luego el río Lielupe. Es una ciudad, se ve que bastante moderna, los edificios de la época soviética, destruida mucho durante la Segunda Guerra Mundial, así que una ciudad prácticamente soviética, no tiene ni su casco antiguo ni nada, no se conserva, aunque es una ciudad bastante antigua, construida en el siglo XVI, de 25.000 habitantes solamente y está a 66 kilómetros de Riga. El río ese enorme que tenemos, el Daugava, que tiene más de 1000 kilómetros, que es una ruta comercial natural que siempre ha unido en los dos mercados enormes, el mercado europeo y el mercado ruso. Esa ruta antiguamente se llamaba la ruta de ámbar, que utilizaban los antiguos vikingos, que bajaban por el río hasta Rusia y hasta el antiguo imperio bizantino. Que el río en esta parte tiene una pequeña isla, un islote que se llama la Isla de los Conejos.
Y este puente, el que vamos a pasar ahora, se llama el puente de la isla, porque une las dos puertas de la ciudad con la isla. A la derecha está la torre de televisión, que es una torre muy elegante, tiene un proyecto bastante original, construida en la época soviética, en los años 70, 365 metros. Ahora estamos pasando por esta isla que está dentro del río. Vemos el puente de piedra, el puente ferroviario no se ve desde aquí. Al fondo veremos el puente del sur que se está construyendo, ya prácticamente está hecho. Es la inversión del dinero europeo, 800 metros de largo, 6 vías. Y a la izquierda vemos el puente ferroviario, muy bien iluminado, muy bonito, se ve de noche. Aquella iglesia que se ve con una torre muy esbelta, con la cúpula brillante, es una iglesia ortodoxa, pero de los antiguos creyentes. Ese barrio se quemó en el año 1812, cuando la guerra napoleónica. Napoleón nunca entró en Riga, estuvo en Vilnius, pero lo estaban esperando el ejército ruso. A principios del siglo XX, a pesar de las dos guerras, la primera y la segunda, muchas se conservaron y algunas fachadas son muy bonitas. Y ya nos estamos acercando a la calle principal, Brivi Pasiela, la calle de la Libertad. A la izquierda esa iglesia de estos colores tan llamativos, son colores típicos de las iglesias ortodoxas. Y ahora a la derecha, a la izquierda, las casas del estilo modernista de Riga de principios del siglo XX. Y ya estamos llegando al hotel, que se encuentra frente a un hermoso parque. La explanada enfrente es un parque precioso. Y ya estamos en nuestro Reval Hotel Latvija. Latvija significa Letonia. Comenzamos nuestra recorrida por Riga, por el parque que se encuentra frente a nuestro hotel. Un monumento a Barclay de Tolly, ahí se ve en un pedestal de color marrón. Es el comandante en jefe del ejército ruso que empezó la guerra contra Napoleón. En el año 1810, el príncipe ruso Mikhail Barclay de Tolly aprovechó esta colina para entrar y reconquistar Riga. Para que el enemigo no utilizara la misma estrategia, mandó nivelar la colina. Este lugar se utilizó luego para ejercicios militares. El monumento fue inaugurado en 1912 en el centenario de la victoria del ejército ruso sobre el de Napoleón. Seguimos nuestro camino y allá a lo lejos divisamos en el parque una catedral ortodoxa. Pues esta es la catedral ortodoxa, estilo neobizantino. Los años de construcción, 1876-1884. La ortodoxia es la religión estatal en Rusia y a finales del siglo XIX, esta intenta establecer para sí el mismo estatus en la región báltica. Manifestaban: el fin de la educación de otras nacionalidades que viven en nuestra patria tiene que ser su rusificación hasta que ellos se integren con el pueblo ruso. Erigida en estilo bizantino, su interior está ornamentado con viejos y valiosos íconos, 3 de ellos pintados por maestros de la Academia de Artes de San Petersburgo.
El alto de la cúpula hasta las cruces es de 43 metros. Dejamos atrás la catedral ortodoxa y nos vamos a dirigir ahora hacia el Monumento a la Libertad. Para la ejecución del monumento se hizo un concurso que fue ganado por el escultor Karlis Sale y simbólicamente expresa la liberación del pueblo letón de los poderes extranjeros. El monumento se encuentra en el sitio donde antes estaba el del zar Pedro I, que se había levantado en honor a los 200 años desde que Riga había sido incluida en el Imperio ruso. Este monumento fue construido en el año 1935, en la época de la Primera República. El arquitecto local, Karlis Sale, y que estamos en el corazón de la ciudad y quizás en el corazón del país, el Monumento a la Libertad, y aquí detrás del monumento empieza la calle de la Libertad, la calle principal de la ciudad que atraviesa toda la ciudad, tiene 11 kilómetros y sale a la carretera de Tallinn. ¿Veis? Dos palabras en castellano, quería decir en letón, Sēžamai un brīvībai, a la patria y a la libertad. La escultura central en granito gris, una señora con la espada es la madre patria, abajo a la derecha y a la izquierda en color marrón los guardias de la patria, a la izquierda de la madre patria hay un hombre que lleva una gorra y está abriendo la boca a un animal, es un personaje épico. Y arriba la figura central, la que corona el monumento, la mujer con las manos extendidas, es la libertad y la independencia del país. Se llama Milda porque dicen que la mujer que posó al escultor se llamaba así. Guardias de honor, el relevo es cada hora. Entran a las 9, después a las 10 es el relevo, a las 11 igual. Y cada media hora hacen un pequeño desfile, paseo, marcando un poco el paso para hacer un poco de ejercicio, porque una hora es un poco difícil. El sistema defensivo, hacían un baluarte en forma triangular con armas de artillería. Entonces en este sitio había uno de los baluartes o bastiones y por eso dejaron esa colina, algunas piedras antiguas, restos del antiguo baluarte. Ahora han hecho una pequeña cascada que está corriendo el agua desde arriba aquí al canal. Este puente, si miráis fijamente, hay algo en la barandilla, que son candados, muchísimos candados. El puente de los candados lo llamamos porque hay candados también en otros puentes aquí en el parque, pero este es el que más tiene, el más popular. Al otro lado del parque tenemos el edificio de la Ópera Nacional. Y continuamos caminando por las calles de Riga. A lo lejos vemos la Torre de la Pólvora que luego vamos a visitar. En el año 1621 fue totalmente destruida y por encima de esta planta los suecos construyeron la torre que vemos hoy. Sus paredes eran de 6 pies de ancho, con los cañones ya no era posible destruirla. Neobarroco. El diseño interior es muy bonito, ahora no se ve porque por los cristales. Son los símbolos soviéticos, son los símbolos comunistas, son las estrellas de 5 puntas, son el martillo y la hoz. A lo lejos la figura de un gato en el tejado. Ya nos vamos a acercar a él.
Entonces estamos ahora en la Plaza de los Olivos y os quería indicar ahora esta calle. Esta calle lleva el nombre de Wagner. El famoso compositor alemán vivió en Riga y trabajó durante 2 años como director de orquesta en el primer teatro de la ciudad, que era el Teatro Alemán, que está aquí en esta calle, detrás de este edificio que está a la izquierda. Está el primer teatro de Riga, construido en el siglo XVIII, donde desde el año 1836, me parece el 37, 38, trabajó Wagner como director de orquesta.